Buen día, amados hermanos. Un gusto poder compartir una vez más. Estamos ya en la lección número 3, en el estudio bíblico número 3 de este tema, cómo vivir la vida cristiana. El anhelo de este ministerio es de que un poco más los creyentes en general y sobre todo aquellos que están empezando la vida cristiana puedan entender lo que Dios ha establecido para su crecimiento, su desarrollo, su madurez. Muy importante de que tengamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y en este proceso, a Dios le ha placido de que cada uno de nosotros podamos ir aprendiendo más de su voluntad con el objetivo de estar involucrados en el ministerio o en el servicio cristiano. Bienvenidos a todos, saludos de la Iglesia Bautista Santísima Fe que se encuentra en el sur de Quito y este es su siervo Byron Poma. Seguimos con la temática. La clase pasada quedamos en la lección número 4, un encuentro con Dios. Y lo que estábamos indicando es acerca de lo que es un tiempo devocional. Para nuestros hermanos que están empezando su caminar en la fe, es muy importante que uno de los hábitos prioritarios en su vida, y obviamente para todos los creyentes en general, es que cada día debemos cultivar nuestra comunión con Dios por medio de un devocional. Entonces, ¿qué es un tiempo devocional? Un tiempo es un tiempo prioritario que aparto cada día para cultivar mi comunión con Dios. Como podemos observar ahí, ya habíamos explicado esta temática del devocional, pero ahorita estamos repasando y fortaleciendo la idea. Entonces, este tiempo devocional no es el mismo tiempo para todos los creyentes. Para algunos puede ser una hora, otros una media hora, quizás unos 20 minutos, pero lo importante es que nosotros cultivemos en nuestra comunión con Dios el tiempo devocional todos los días. ¿Sí? Es un tiempo, como explica la definición, un tiempo de prioridad, un tiempo que tiene que estar en nuestra agenda, en nuestro calendario, como lo primero, como lo esencial, como un tiempo donde yo adquiero fortaleza, dirección, sabiduría de lo alto. Entonces, ese tiempo no me tiene que quitarlo nadie o no me tiene que robarlo ninguna otra actividad. Ahora, ¿qué hacemos en el tiempo devocional? Habíamos comentado que se hacen varias cosas. Bueno, primero se cultiva el área de la oración. En el tiempo devocional, obviamente, oramos, ¿sí? También en el tiempo devocional se estudia y se medita la palabra de Dios. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de lectura donde vemos lo que Dios nos va hablando en su palabra, ¿ya? Entonces esto implica que en el tiempo devocional nosotros tengamos una Biblia en una o dos versiones, una libreta de apuntes y nosotros podamos ir anotando las ideas centrales, los puntos claves de lo que Dios nos va indicando en la meditación de la Escritura. ¿Sí? Ahora, lo que habíamos enfatizado es que todo esto parte de la disposición del corazón. ¿Por qué razón? Bueno, porque todos cada día decimos estar tan ocupados en diferentes actividades que puede ser nuestro trabajo, nuestros estudios, actividades de la familia, compras, salidas, sí, reuniones que nosotros tengamos. Y entonces, en las 24 horas que Dios da a todos los seres humanos, de esas 24 horas, yo tengo que disponer mi corazón en apartar una media hora, unos 20 minutos para empezar este tiempo devocional. Entonces, no hay excusa. Por eso
puse esta aclaración. Todo parte de la disposición del corazón. Si no hay una disposición del corazón, siempre vamos a tener diferentes tipos de excusas, ¿sí? Y vamos a terminar, si no ponemos un pare a esa realidad, vamos a terminar siendo cristianos donde no estamos cultivando, como manda la palabra, nuestra comunión con Dios. Entonces, en el tiempo devocional, yo tengo un encuentro personal con Dios. Por esa razón, la sugerencia es que nosotros busquemos un tiempo donde nada ni nadie nos interrumpa. Y hoy en el tiempo de la tecnología, lo indispensable es que nuestro celular esté apagado o configurado para que no sea un estorbo en este tiempo especial. Entonces, depende de la realidad de cada creyente. Si, por ejemplo, usted tiene niños pequeños, jóvenes, de pronto es un hogar que tiene mucha actividad, entonces usted, papito, mamita, tiene que ver cuándo es el tiempo adecuado donde va a haber menos interrupción. De igual manera, a todos los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes más adultos, de igual manera, el tiempo devocional también es para ustedes. Todo creyente, todo hijo de Dios que haya recibido el don de la salvación y ahora esté conociendo más y más del Evangelio, tiene que cultivar el tiempo devocional. Entonces, parte de este tiempo devocional, como habíamos indicado, es la oración, ¿ya? Y en este punto de la lección número 5 se titula ¿Cómo hablar con Dios? O sea, estamos hablando del aspecto de la oración. Vale destacar como una definición de lo que es la oración. Es el medio que Dios ha establecido para que sus hijos conversen, dialoguen con Él. Sí, no es algo, no es un soliloquio donde uno está hablando consigo mismo, no, sino que en la oración es la vía que nos conecta para con Dios, ¿sí? Y la oración fue la actividad en donde Jesús le dio mucha importancia. Sí, un cristiano que no ora o que no valora la oración es un creyente que todavía no ha entendido el valor fundamental de que la vida espiritual tiene que fundamentarse en la oración. Esto no se trata, nuevamente repito, de si tengo o no tengo tiempo. Se trata de la actitud del corazón, porque acordémonos que el enfoque que estamos teniendo de estos estudios va dirigido a nuestros hermanos que están empezando en la fe cristiana, ¿ya? Pero obviamente se aplica a todos los creyentes. Entonces, si nosotros no tenemos prioridades en nuestra vida como cristianos, siempre vamos a terminar haciendo una serie de actividades que son buenas, muy buenas, ¿ya? Pero la parte esencial que sostiene nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra fortaleza, la empezamos a descuidar. Y eso entonces posteriormente nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfrentemos diferentes situaciones difíciles, no vamos a tener la suficiente fortaleza, la suficiente raíz o fundamento para poder afrontar esas realidades que vienen a nuestras vidas. Entonces, como máximo ejemplo, tenemos la vida de nuestro Señor Jesús. Jesús le dio suma importancia a la oración. Y por esa razón, en un tiempo de su ministerio, narrado en Mateo 6, 9 al 15, él estableció directrices generales en cómo los hijos de Dios deben orar, ¿sí? En cómo los hijos de Dios deben orar. Y aquí tenemos lo que se conoce como el Padre Nuestro. Mateo 6, capítulo 6, versos 9 al 15. Jesús dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. O sea, la oración comienza con Dios y va dirigida al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, en toda oración, el creyente va a reconocer que el reino de Dios debe gobernar nuestras vidas y nosotros como súbditos del reino, cuando estamos orando, tenemos que ponernos a su disposición. En el modelo del Padre Nuestro, Jesús también hace visible las peticiones que nosotros podamos exponerle a nuestro Padre. Y dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, este modelo de oración que nos está dando Jesús es un modelo de oración equilibrado. Es un modelo de oración donde nosotros nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con el objetivo de reconocer quién es Él, qué está haciendo por nosotros, con el objetivo de agradecerle, de adorarle, de expresarle gratitud en nuestro corazón, pero también con el objetivo de exponer nuestras peticiones. Cuando estamos en una necesidad del alimento diario, de la ropa, alguna cuestión material, alguna necesidad que nosotros estemos pasando en este tiempo, el Padre Nuestro nos dice que en la oración nosotros podemos elevar nuestra petición de necesidades personales. Y de igual manera, aquí en el modelo de la oración, también podemos usar la oración para poder pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, la confesión de cualquier ofensa que hayamos cometido contra Él, tenemos que confesarla ante Él mismo por medio de la oración. En ninguna parte de la Escritura, sobre todo en el complemento del Nuevo Testamento, encontramos que los hijos de Dios tienen que confesarle a un ser humano para que este ser humano nos ponga en contacto con Dios. No, jamás se habla así. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo los siguientes puntos de la oración. Jesús entonces, en Mateo 6 9 al 15 estableció la forma en cómo nosotros debemos orar. O sea, como podemos ver en este modelo, la oración no es para ordenarle a Dios ni para condicionarle en cómo Él debe obrar en nuestra realidad para yo poder dar el siguiente paso. Es un error garrafal de aquellas personas que le están dando órdenes a Dios o están presentándole 4 o 5 hojas de peticiones y cuando se están olvidando del resto de características que debe tener una oración bíblica. Siempre dirigido al Padre, sometido a su voluntad y con el vivo deseo de estar a cuentas para con Dios. También en la vida del Señor Jesús, lo que podemos ver es que Él tuvo tiempos de oración muy largos para pedir la dirección de su Padre. Un caso de esos es en Lucas 6:12, cuando Él iba a escoger a los 12 apóstoles. Nos dice la palabra que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó? Toda la noche en oración a Dios. Eran decisiones cruciales. Era una situación donde el Señor Jesús estaba empezando a organizar su ministerio. Y entonces si Jesús, en todo su poder, en toda su santidad, le dio un énfasis profundo a la oración, mucho más nosotros, que tenemos debilidades, que nos inclinamos, que luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ya?
Entonces no hay creyente, o sea, no hay creyente de poder y de impacto y de bendición, sí, que no sea un creyente de oración. Entonces, cuando el Señor Jesucristo empezó a formar el equipo de apóstoles y empezó a formar la directiva de su ministerio, ¿qué pasó? Nos dice el texto que fue a un lugar apartado, en este caso a una montaña, para orar y oró toda la noche a Dios, a su Padre Celestial. Entonces esto nos da la pauta de que en algún momento de nuestra vida o en varios momentos nosotros vamos a tomar decisiones cruciales o queremos dar un paso de fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar el modelo de Jesús y orar con fervor y tener un tiempo largo, un tiempo considerable donde expongamos nuestra vida tal y cual como es delante de Dios. Entonces usted, querido hermano, si está empezando los caminos de Dios, dele mucho empeño en la vida de oración. También en Jesús podemos ver que un poco antes de ser ya arrestado, atrapado en la oscuridad, sí, él sabía que prácticamente iba en pocas horas camino a la cruz. Entonces, hubo un tiempo muy especial, tenemos registrado en Mateo 26:36, la oración en Getsemaní. Aquí esta oración se expone, sí, para pedir fortaleza del cielo en medio de un tiempo agotador de dolor, de tristeza y de agonía. Nuestro Señor Jesús, en su ministerio terrenal, vivió todas esas vicisitudes que nosotros también las vivimos hoy. ¿Cuántas veces nosotros estamos luchando con situaciones que están a punto de derribarnos? Y tenemos, como lo dijo Jesús acá, ¿no? Mateo 26:37, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Mire, esto ya es a unas pocas horas de ir a la cruz, al Calvario. Entonces, ¿qué pasó? Humanamente hablando, Jesús tenía una gran tristeza, tenía una agonía. ¿Y qué es lo que expresa él? Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Entonces, si el Señor Jesucristo nuevamente, en todo su poder y santidad, sintió un pavor especial, una gran tristeza, una agonía, mucho más nosotros. ¿Y qué es lo que hizo el Señor Jesús? Acudió ante el Padre en oración. Entonces, todo esto nos indica en el ejemplo del Señor Jesús que la vida de oración no es algo opcional para el creyente saludable. Si nosotros queremos estar alineados a la voluntad de Dios, queremos estar en contacto, en comunión con nuestro Señor y Salvador, tenemos que cultivar la vida de oración. Entonces, también podemos ver que aparte del Señor Jesús, obviamente, los grandes héroes de la fe, o sea, me estoy refiriendo a los siervos y siervas de Dios nombrados en las Escrituras, que en el tiempo que Dios les concedió fueron de gran impacto, sí, todos esos grandes héroes de la fe, varones y mujeres, siempre fueron personas de full oración. O sea, a lo largo de la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver una constante en el poder espiritual de los hijos de Dios, que la vida de oración no se la negocia. Entonces, nosotros podemos tener nuestro tiempo devocional y en ese tiempo devocional cultivar, aparte obviamente de la meditación de la palabra de Dios,
nosotros podemos cultivar nuestra vida de oración. Cuando entonces vamos analizando los diferentes textos que hablan acerca de esta temática, podemos darnos cuenta de que la Biblia, la vida de oración, no es un asunto solo de venir a pedir a Dios, pedir, 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 o exponerle nuestras peticiones como que fuera un recetario o un viejito que está esperando darnos sus bondades. No, no. La oración, o sea, claro que la oración tiene su parte de petición, pero la oración, el momento de la oración es para fortalecer nuestra comunión con Él, en adoración, en peticiones, en intercesión, en un acto de reconocer en gratitud lo que Él está haciendo en mi vida, en mi familia, alrededor nuestro, en la congregación donde estoy, etcétera. O sea, en la oración también yo tengo que exponer mi gratitud de lo que Él está haciendo. Y obviamente, de manera general, no nos gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque, entre comillas, estamos muy ocupados. Así es que tenemos varios ejemplos de los héroes de la fe que voy a nombrar a continuación. Aquí tenemos la oración de Nehemías, sí, la oración de Nehemías en el libro de Nehemías, capítulo 1, versos 4 al 11. Usted puede meditar ahí y lo que podemos ver ahí es que en esta oración Nehemías hace una confesión de pecados, hace una intercesión y también ahí expone lo que el Padre Jehová había hablado anteriormente como promesa a su pueblo. Entonces, la oración que hace Nehemías es con un fervor tal, con una urgencia, con un dolor letal de ver una situación de mortandad, sin esperanza alguna. Entonces, en este modelo de oración, nosotros podemos tomar algunos puntos claves y entender que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar un tiempo muy difícil, sea cual sea, no digamos más, sea cual sea, es algo que nos agobia, es algo que nos está tratando muy duro. Entonces la oración de Nehemías es una oración que nos puede ayudar mucho como modelo. De igual manera, tenemos al siervo de Dios, Daniel, en Daniel capítulo 6, verso 10. Ya en este contexto, Daniel es un siervo de avanzada edad, ¿ya? Y dice la palabra, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ya, aquí viene el punto. Daniel 6:10. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Entonces, este siervo de Dios ahorita que está pasando una amenaza de muerte por negarse a cumplir las órdenes pecaminosas del rey, entonces lo que hace él es continuar con la vida de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces. Uno podría decir es que él no tenía mucha actividad. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de la disposición del corazón. Hacia allá quiero enfatizar. Todos los hombres y mujeres que impactaron fueron personas de oración. Y si no aprendemos a las buenas, Dios nos va a ir enseñando por la otra vía. Pero de que tenemos que orar, lo vamos a hacer, porque ese es el medio que Dios ha establecido. De igual manera, en Santiago 5, 17 al 18 nos habla acerca de Elías. Dice la palabra, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Es un hombre, como diríamos, común y corriente, un siervo de Dios común y corriente, con debilidades, con penurias, con sentimientos encontrados, comunes a los nuestros. Pero ¿qué pasó?
con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Entonces aquí tenemos un hecho grandioso sobre la vida de Elías. Entonces, este texto nos habla acerca de un varón con debilidades similares a las nuestras, pero invocó el nombre de Dios y pasó ese milagro. Ahí tienen el texto, Primera de Reyes 17, capítulo 17. Ahí está narrado ese hecho. De igual manera, hermanos, podemos ver que la mayor parte de salmistas son una expresión de oración. Cada salmista que consta en el registro canónico de, de su, de su texto, cada salmista expresa una realidad de experiencia que tuvieron con Dios. Entonces aquí tenemos en el Salmo 5 un salmo de petición, el Salmo 121 un salmo de promesa, el Salmo 145 un salmo de exaltación, un himno muy bonito, ya. El Salmo 51 un salmo de confesión de un hombre que ofendió grotescamente a Dios, de David. Es la oración de David luego de haber cometido adulterio con Betsabé y también haber cometido asesinato. El gran rey David, el músico de Dios, el que dio el inicio del linaje mesiánico, sí, justamente ese hombre, ese mismo hombre llegó a cometer actos muy pecaminosos. Entonces, cuando él cometió y cuando un hijo de Dios peca de alguna manera, no, jamás se va a sentir bien. Y el Salmo 51 es una oración de confesión. Entonces, a nuestros hermanos que están empezando la vida cristiana, decirles de que no hay creyentes perfectos. Y como no hay creyentes perfectos, tampoco hay iglesias perfectas. Entonces, ser cristiano no se trata de ser una persona que jamás ya va a cometer errores, sino que si por A o B cometí o estuve o me he apartado de los caminos de Dios, lo que se trata es de si todavía Dios me da vida, reconocer mi pecaminosidad y volverme a Él. De eso se trata. Ya, porque si no fuese así, imagínense, no existiera ni la línea mesiánica de Jesús con David que estamos nombrando, no existiera la iglesia, ya, porque la iglesia sigue siendo muy humana y pecadora mientras esté aquí en la tierra. Más adelante tenemos en cambio el ejemplo de oración de la vida del apóstol Pablo. Efesios capítulo 6 versos 18 al 20, Filipenses 4 6 al 7. Y el clásico texto que siempre se está hablando, siempre se cita en la iglesia sobre la oración, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Pablo dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Sí? Oren sin cesar. O sea, imagínense siendo el apóstol Pablo un gigante de la fe, él no dejó de orar y siempre estuvo diciéndole a las iglesias en las cartas que él seguía orando por ellos, que él estaba preocupado, que oraba, o sea, él oraba por todos y para orar por una gran cantidad de personas hay que dar tiempo. Entonces el apóstol Pablo fue un gran hombre de oración. Cuando, cuando leemos este texto, que es el típico de que siempre se lo cita, ¿no? Para hablar de fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto debe entenderse en el marco de un hombre que oraba bastante.
en el contexto de un varón que lo tomaba en serio la obediencia a Papá Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bañado de oración, bañado de la palabra de Dios, bañado de un corazón listo y dispuesto para hacer su voluntad. La invitación a orar es sobre la base de la obra de Cristo. O sea, si hoy en día nosotros podemos clamar el nombre de Dios en donde estemos, no es por nuestros méritos, así como la salvación no fue por nuestros logros o por lo que pudimos hacer para agradar a Dios. De igual manera, la vía comunicativa de la oración, sí, no es por la disciplina que pudiésemos tener para orar, claro que tiene su lugar, pero es posible conversar con Dios por la obra de Jesucristo. Entonces en Hebreos 4:14 al 16, el escritor dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Verso 15, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo en la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, viene la promesa, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿De qué está hablando el escritor? Está hablando de la oración. Sí, Hebreos 4:16. O sea, es por los méritos de Jesucristo que somos invitados a entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, a la presencia de Dios, en donde estemos, en el parque, ¿sí? En un templo, en la montaña, en el mercado, entrar a la presencia de Dios y clamar el nombre de Papá Dios para recibir misericordia. Dios escucha, Dios escucha la oración, sobre todo las oraciones que van conforme a su voluntad. Sí, en primera de Juan 5:14, la palabra dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Entonces, obviamente, pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir con el propósito de cumplir nuestro propósito de hijos de Dios, de cumplir con nuestro propósito de obediencia, de sumisión, de hacer tesoros en el cielo, de buscar primeramente el reino de Dios. Sí, la oración para todos nosotros está disponible para los hijos de Dios. Tan solamente es cuestión de que nosotros nos alineemos a lo establecido por Papá Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer en la oración? Vayamos recordando una vez más qué cosas podemos hacer en la oración. Bueno, aquí tenemos unas siglas, esta palabra acáis, por favor no nos olvidemos la palabra acáis. La oración es para expresar nuestra adoración a Dios, reconocer quién es Él. Por eso Jesús empieza en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, en la oración lo primero que tenemos que hacer es orar para exaltar el nombre de Dios. Podemos usar los salmos, podemos usar la Biblia para expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración en reconocimiento de quién es Él. ¿Sí? La C, confesión. La oración es para confesar nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabe en lo más íntimo del corazón y de la mente cuánto hemos ofendido a Dios. Y sabemos, o sea, sabemos cuando estamos apartándonos de sus caminos. Si hemos dicho una palabra ociosa, un gesto, una acción, nos negamos a hacer el bien, pudimos hacer el bien, pero no lo hicimos. No estamos comprometidos, cualquiera que sea la situación. La oración es para confesar nuestros pecados directamente
a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces, hay una segunda oportunidad. Sí, por eso Dios ha dado esta vida de la oración para confesar. La oración también es para agradecer a Dios, acción de gracias, por todo lo que Él nos está bendiciendo. O sea, uno a veces puede ver solamente las situaciones difíciles que estamos pasando, pero ¿y qué de las otras bendiciones? El aire que respiramos, el cuerpo que tenemos, sí, el hecho de estar con la familia, de tener una mascota, el hecho de tener vecinos, estar en un lugar especial, sí, tantas cosas que podemos agradecer a Dios. Dale gracias a Dios por el avance del Evangelio, por la bendición que me ha dado de comer el día de ayer, el día de hoy, por el vestido, sí, por la sanidad que me ha ido dando en mi cuerpo. O sea, múltiples cuestiones para agradecerle a Dios en oración. También la oración es para intercesión, para interceder. Sí, es decir que aparte de también yo exponer lo personal, yo puedo exponer delante de Dios la necesidad de otras personas. Sí, puedo orar por los misioneros, por los pastores, lo que enseña la Biblia, orar por nuestro país, por la situación que está pasando, orar para que más personas conozcan del Evangelio, orar por algún familiar que está pasando una crisis, cualquiera que sea esta, orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, por los hermanos que están empezando a llegar, orar por las misiones. Sí, tenemos muchos motivos para interceder. Entonces, todo esto que implica que todo tiene que ser hecho con sinceridad. Por eso, al terminar esta frase, termina con la S de sinceridad. La oración, en la oración no podemos esconder nada, ¿sí? En la oración tenemos nuestra presencia ante Dios tal y cual como somos, ¿ya? Y entonces, en esta disciplina de la oración, el ánimo es para que todos nosotros, todos los hijos de Dios, sepamos valorar y sepamos obrar en cultivar una vida de oración creciente. Ánimo para todos, esperamos de que no nos rindamos, estemos firmes en sus caminos y pues si tienen alguna inquietud, por favor escríbanos, comenten. Todos nosotros estamos creciendo en la vida de oración. Que el Señor nos bendiga, un gusto y nos veremos en la última clase, en el último estudio de este tema, cómo vivir la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga.